Muy buenas tardes a todos los que están viéndome en este momento. Eh, Estoy tratando de transmitir hoy domingo la segunda parte del mensaje que prediqué la semana pasada en la iglesia Jesús, el Buen Pastor. Voy a estar fuera de todo esto porque van a practicarme una cirugía y en esa cirugía necesito un reposo después de unos 20 días. Entonces estaría fuera de la predicación en las iglesias y por lo tanto pues quiero terminar con este mensaje que dejé inconcluso. Prediqué la primera parte de este mensaje, ahora voy a predicar la segunda parte de este mismo mensaje. Este mensaje lo prediqué en la iglesia de Jesús el Buen Pastor el domingo 21, el Día del Padre, en este para los matrimonios en primer lugar. Prediqué el mensaje, la parte que corresponde a la vida matrimonial del varón del hogar. El mensaje se titula así: El varón de Dios y su hogar. Estamos basados en Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 33. Yo comencé hablando sobre que no hay hogares perfectos, pero sí hay hogares modelos. En los hogares modelos hay conflictos también, como en cualquier otro, hay desavenencias, hay inconvenientes, pero de tal hogar, en tales hogares, realmente hay soluciones, hay quebrantamiento, hay reconocimiento y hay perdón también. Porque no es tanto el pedir perdón por tener la responsabilidad de algo, sino más bien es también hablar de el de dar perdón, el de perdonar. Porque el hogar está dirigido por un hombre, ¿verdad? Este hombre en nuestro ambiente, bajo la condición de este sermón, es un hombre que ha decidido seguir a Jesucristo como su Salvador. Entonces, estudiaremos con detenimiento lo que se considera el perfil de un buen siervo de Jesucristo, que sería este padre, que sería este esposo, y está basado en Efesios 5, 25 al 33. Vamos a leer esta parte de la palabra. Les ruego que me acompañen en Efesios 5, 25, 33. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, dice la Biblia. En el versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, escuchen bien, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, santa e intachable. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, por eso podrán encontrar alguna diferencia en algunas palabras. Pero dice lo mismo, Dice: sin manchas, ni arruga, ni nada semejante. Y continúa diciendo en el versículo 28 hasta el final: así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo ser. Grande es este misterio, sigue diciendo, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que hoy va a ser expuesta. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo este trayecto para que el mensaje llegue y cale en los corazones que necesitan de él. Y ayúdanos, oh Dios, a hacer, ¿verdad? A practicar lo que aprendemos. A ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, yo había empezado a hablar que con una pregunta comencé diciendo quién es un buen esposo y los puntos que tomamos, los puntos principales, era aquel que ama a su esposa, aquel que observa con responsabilidad el lugar que Dios le ha asignado en el hogar, ¿ok? Que está siempre sustentando a la esposa, amándola, así como Cristo sustenta a la iglesia, la ama, le provee para sus necesidades, ¿ok? Le perdona sus errores, le ayuda a superarse, porque es así, ¿ok? Y está dispuesto, siempre tiene disposición para solucionar los conflictos. En Romanos 5:8 la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está comprobado que el hombre opone mayor resistencia a la búsqueda de las soluciones de los conflictos matrimoniales. La tendencia, con raras excepciones naturalmente, es tratar toda la vida de cambiar a la persona amada. Parece que su lema es: no te acepto como tú eres, te amaré si cambias. Y resulta ser que así la conocí, así me conoció. Y es evidente que si estas cosas son así, entonces, de hecho, pues tengo que aceptarla, o el hombre tiene que aceptar a su esposa tal como es, tal como la conoció, hasta el final. Y lo mismo la mujer con su esposo. El amor con condiciones no es amor. Nadie ama con condición, nadie perdona con condición. Yo te perdono, pero no. Se perdona, se ama, exactamente así como cuando el corazón lo dicta. ¿Qué hubiera pasado entonces si Dios esperaba un cambio de nuestra vida para podernos ofrecer la misericordia de su gran amor? ¿Ah? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería de que Dios nos da a nosotros la salvación en Cristo, pero bajo condiciones específicas? Y la Biblia claramente lo dice, que no es por obra, para que la gente no se glorifique, no tome gloria, no se envanezca a sí misma. Más bien hay que humillarse delante de Dios y aceptar la salvación, que es un regalo que viene de Dios. Entonces habíamos dicho que el varón cristiano debe mostrar la disposición para poder resolver los conflictos, atacando al problema, no a la esposa, ¿verdad? No a su esposa. Alguien dijo acertadamente: un problema bien planteado está resuelto al 50%. Debe perdonar, no debe juzgar, también dijimos en Mateo 6:14, ¿verdad? Si el Señor dice que si perdonamos nosotros a los hombres sus ofensas, Él nos va a perdonar a nosotros también, el Padre Celestial. Y reconociendo las propias faltas. Cuando hablo de faltas de otros, declaro la guerra. Yo, si estoy reconociendo es solo las faltas de los demás, estoy declarando la guerra. El conflicto lo estoy haciendo aún mucho más profundo. Pero cuando confieso mis faltas, cuando en vez de mirar la falta de los demás, yo hago una confesión de mi falta, entonces la cosa cambia. Estoy sembrando la paz. Hay que buscar la solución más adecuada siempre de los conflictos. Efesios 4:31 y 32 dice que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Y antes que seamos muy buenos, que seamos benignos, la palabra benigno no es que seas bueno, la palabra benigno es que no hagas daño. Sé benigno, no hagas daño, no le hagas daño a otros, más bien sé misericordioso. Perdónense como Dios nos ha perdonado, como Dios perdonó a vosotros, dice la Biblia, en Cristo. La Biblia nunca nos ha dicho que no tendremos problemas, pero nos exhorta diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El matrimonio tiene sus problemas. Cuando uno se casa, se está casando con una persona que desconoce, solamente ha tenido una relación con ella un corto de tiempo, ¿verdad? Con esa persona. Así que un cónyuge conoce al otro cónyuge ya después del matrimonio, y así es como se van conociendo y así es como se van adaptando, porque realmente sí tienen que irse adaptando, porque encuentran situaciones difíciles.
La Biblia nunca dice que nosotros viviremos una vida fresa, una vida fresa. El tema de hoy realmente trata sobre el buen esposo es un buen padre. El buen esposo es un buen padre. Cuando Pablo escribió a Timoteo para hablarle de las características que debían reunir los servidores de Cristo, dijo, entre otras cosas, que gobiernen bien su casa y que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Un buen padre, según Efesios capítulo 6, 4, cumple con dos aspectos importantes. Fíjense, dos aspectos importantes de su responsabilidad. En primer lugar, no provoca la ira de sus hijos. No provoca la ira de sus hijos. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo constantemente es la falta de autoridad moral de los padres para dirigir a sus hijos. El padre cristiano debe vivir de tal manera que sus hijos estén prestos para seguir su ejemplo. No tratar a sus hijos de manera que estos respondan también con violencia. No, todo lo contrario, el buen padre interactúa con sus hijos haciendo que estos razonen sin cólera y sin irritarse. Pero si la actuación del padre es violenta, la respuesta de los hijos será violenta. Me pasó eso con mi hijo mayor en una oportunidad. Cuando se empezaban a hacer esos cortes, donde se empezaban a hacer unas rayas y no era tan deprimente, tan denigrante, tan difícil de aceptar, pero a mí no me gustaba en lo absoluto, y él era el mayor y él era el que estaba propenso a hacer esas cosas. Bueno, yo actué con un poco de violencia, se puede decir, porque mi hijo lo tomé. Él se ponía una gorra, una cachuchita allí todo el tiempo para que yo no le viera el corte. Entonces, en una oportunidad estábamos comiendo y él estaba comiendo con la cachucha. Y le dije, quítate la cachucha, en la mesa no se usa nada en la cabeza cuando estamos comiendo. Entonces él me dijo, no, papá, te pido que me la dejes, por favor, no te preocupes. Y tal, y bueno, ok. Comimos y eso. Y luego cuando me paro de la mesa, le quité la cachucha y le di el corte. Entonces le dijo, vamos, siéntate allí en aquella silla. Lo llevé a la parte de atrás de mi casa y tomé las tijeras y una afeitadora, un rastrillito de esos, como dicen nuestros hermanos mexicanos, y pues le quité todo el pelo. Todo el pelo. Aquello fue denigrante para él. Él estaba disgustado, tenía una rabia dentro de sí y me respondió irritado ante eso. Realmente yo me comporté mal y no discipliné a mi hijo de una manera correcta. Entonces, ¿qué logré yo que mi hijo hiciera contra mí? Que respondiera con violencia. En un sentido, eso es violencia. Violencia es una mirada de mal gusto fuerte, así como, uy, quisiera poder tener el poder de acabarte, de que no fueras mi papá para darte unos cuantos golpes. Cosas así por el estilo podrían haber pasado por la cabeza de él. No lo sé, nunca le pregunté, le voy a preguntar. Pero la razón para que los hijos actúen coléricos es porque el padre actúa de la misma manera. Y aquí podemos abrir un abanico y hablar de lo que es todas esas cosas, la violencia familiar y todo eso, pero no, el tiempo no nos ayuda. Pero quiero ir, lo primero que no provoquen a ir a sus hijos. Quiero ir a la columna vertebral del tema otra vez. La siguiente vértebra es disciplina a sus hijos. El padre, el buen padre, el que es buen esposo y que es buen padre, sabe disciplinar a sus hijos. Los psicólogos y sus sabios consejos acerca de la disciplina en el hogar nos han dejado como herencia una generación de hijos indisciplinados que han causado fuertes dolores de cabeza. No digo que sean todos los psicólogos, no, pero algunos quieren aplicar ciertos métodos y estos métodos realmente no ayudan a disciplinar.
El varón cristiano tiene la responsabilidad de aplicar la disciplina amorosa que busca hacerle el bien, busca el bien del hijo amado. Uno de los más sabios proverbios dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Cuando se habla de vara, la Biblia está tomando eso como un símbolo, hermanos. Es un símbolo. Todo lo que es la vara lo lleva a las escrituras a algo que es como tomar una medida. Tomar una medida correcta. Antes se tomaban varas de unas longitudes especiales para poder medir terrenos, paredes, lo que fuese. Y el sabio está hablando aquí de una vara que mide, una vara que ajusta, ¿verdad? Entonces esta vara es la vara de la medida, de la disciplina que vas a aplicar a tu hijo. Algunos han tomado esto como una vara que se saca de un árbol, y inclusive hemos tomado esto con una ligereza, pensando que es darle látigo a los hijos. No están diciendo darle látigo, está hablando de medida. Una medida, tome la medida de la vara, de la rectitud, para que el carácter de su hijo esté en mejores condiciones. Entonces hay disciplinas. Yo puedo aplicar muchas disciplinas. Si el padre ha perdido autoridad como cabeza del hogar, ¿verdad? Por razones específicas, no entendiéndose bien con su esposa, puede ser uno de esos, o no tomando en consideración las resoluciones de los problemas en el hogar, o tal vez la persona, el matrimonio no se reúne para antes de actuar en alguna situación, buscando una solución para algo, una solución económica, una solución moral, una solución de cualquier tipo en el hogar, no se ponen de acuerdo, entonces las cosas no caminan bien. Porque después, muchas veces, lo que hace la madre, el padre lo desautoriza, o viceversa. Entonces no puede ser así. No puede la madre esperar a que venga el padre del trabajo cargado de todas aquellas cantidades de cosas para entonces disciplinar algo que sus hijos hicieron por la mañana después que él se fue a trabajar. No es lo correcto. Ella tiene que actuar inmediatamente, usar la medida de todo lo que es la compatibilidad con su esposo, y saber exactamente qué harían en el caso de una aplicación de disciplina a sus hijos cuando él no está, o cuando ella no está, según sea el caso. Entonces, este es el cumplimiento de la paternidad del varón cristiano que está comprendiendo la situación de un castigo o de una disciplina para su hijo o para sus hijos en un determinado momento. Hay muchas situaciones, pero también hay que ser justo. Sí es verdad que a veces como padres nos sacamos el cinto, ¿verdad? Y le damos a los hijos. Pero hay que saber también, hermanos, no estoy diciendo que se haga, pero es que a veces un padre violentamente, una madre violentamente saca el cinto y no mira por dónde le va a pegar a los hijos. Traten de no hacer eso, pero si lo llegan a hacer, tengan cuidado por donde lo hacen, porque a veces dañan, lastiman lugares muy delicados del cuerpo donde no es necesario. El cuerpo no se hizo para ser castigado de esa forma. Nunca podemos decir que el cuerpo se hizo para ser castigado con brutalidad. Eso está totalmente abolido hoy en día. No se debe hacer. Pero sí hay formas. Podríamos hablar de esto en un encuentro que podamos tener también por online, y hablar de esto específicamente, de cómo guiar el hogar, etcétera. Hay muchos temas que podemos tener, y hay otros que ya lo tienen, y si lo tienen, a veces no debemos trabajar doble. En el cumplimiento de la realidad paterna del varón cristiano, él tiene que comprender cuáles son las necesidades de sus hijos,
Y estas necesidades ya vienen siendo otra cosa. Ya hemos salido de la parte de la disciplina y ahora vamos a hablar de las necesidades. Los hijos tienen necesidades físicas o materiales. Ellos necesitan ropa, ellos necesitan alimentos, útiles escolares necesarios para su educación. No solamente la madre está atenta a estas necesidades, el padre tiene que estar atento. El padre no solamente no es para que saque el dinero y le diga, mira, aquí está el dinero, te entrego el dinero para que tú compres lo que sea necesario para los niños. Siéntate con ella, ve la lista de los útiles, calcula lo que se puede gastar, ayúdala a ella a no tener que enfrentar sola. Sal junto con ella y sus hijos a comprar esos útiles escolares, acompáñales. Si es que puedes hacerlo. Ahora, si eres un hombre lleno de trabajo, tal vez tu esposa sí lo irá a hacer con mucho gusto porque sabe cuál es tu necesidad de salir a trabajar. Provee a sus hijos la ropa, los alimentos, los útiles necesarios para su educación, etc. También algunas cosas para distracción. Provéele a tus hijos de una distracción vacacional. Aparta en tu calendario anual un tiempo para ir de vacaciones, para salir, para que la familia comparta junta. A pesar de que estamos ahora en esta situación con el COVID-19, ya los gobiernos, muchos gobiernos de muchos países han abierto. Si vamos con los cuidados especiales no nos va a pasar nada. El problema no es que los gobiernos hayan abierto, el problema es la forma como los ciudadanos hemos tomado esto. Ahora bien, las necesidades físicas o materiales, la comprensión, ahí tenemos que tener comprensión los padres de las diferentes etapas del desarrollo físico, hablando de las necesidades físicas de nuestros hijos. Procurar tener una adecuada información de los cambios físicos, emocionales que sufre el ser humano en su desarrollo. De esta manera, procurar actuar comprensivamente. Es preferible que tratemos nosotros de aclararle ciertas cosas a los hijos, sobre todo en el área sexual, antes de que alguien afuera lo vaya a hacer de otra forma y no vaya a ser la mejor educación. Así que instrúyase, busque cómo hacerlo, pregunte a un especialista, a un cristiano específicamente, y busque la manera de poder entrar en esa área en la que sus hijos están y necesitan esa información. Hay que darle apoyo en la búsqueda también de la vocación. Los hijos necesitan apoyo para poderles dar ideas que abran su mente para saber qué es lo que ellos quieren hacer el día de mañana. Pero no trate, sea prudente, no imponga su voluntad en relación a la carrera profesional que sus hijos quieran elegir. Sea lo que ellos quieran hacer, eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer. Yo he sabido de personas, pues, de jóvenes que han tenido que estudiar lo que sus padres quieren y lo han hecho, estudian y luego le entregan el título a su papá. Aquí está, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y van y se vuelven a instruir, vuelven a tomar otra carrera que era lo que querían estudiar, y son excelentes profesionales en esa área. Y pueden tener un título hasta de medicina, de ingeniería, de lo que fuere, pero ellos más bien quisieron trabajar en la construcción, por decir algo, o trabajar en una buena empresa de jardinería, tener cualquier otra cosa que no tenía que ver con la carrera que estudiaron. Procura tener información suficiente en relación con las inclinaciones vocacionales de tus hijos y anímalos a alcanzar el triunfo. Más bien, pon ánimos, lo que ellos quieran ser, pon ánimo para que lo alcancen. Pon ánimo, no quiere decir de que no le hables de otras cosas, pero no los trates de empujar hacia eso. El triunfo de un hombre depende de alcanzar lo que quiere vocacionalmente, la meta que desea alcanzar, y hagan eso en el nombre del Señor, naturalmente. También hay necesidades espirituales. El otro grupo de necesidades que enfrentan nuestros hijos tiene que ver con la relación con Dios, y esto es muy importante. Esto es lo más importante realmente. En cuanto a lo espiritual, el laico responsable cumple una función de sacerdote.
en su hogar. El sacerdote es el que cuida. El sacerdote es el pastor de la familia, por así decirlo. En el Antiguo Testamento, la responsabilidad de un sacerdote observaba dos aspectos importantes. En primer lugar, el cuidado de su propia comunión con Dios y servir de puente para que las personas bajo su cuidado espiritual pudieran tener una comunión adecuada con el Padre Celestial. En ese sentido, el laico responsable cultiva su propia devoción espiritual. Y no solamente guía o trata de guiar a su familia, sino que le pone ejemplo con la práctica. Lo que yo estoy enseñándoles, yo lo pongo en práctica. Muy pronto encontrará que si él mismo no cultiva su vida devocional, sus hijos tampoco tendrán un verdadero interés en hacer lo propio. La otra parte de su sacerdocio consiste en guiar a su familia en los caminos del Señor. En esta parte de su responsabilidad usa su sabiduría, su prudencia para hacer que la práctica devocional de su familia resulte en una experiencia gozosa y no en una práctica religiosa sin verdadero sentido. De todas maneras, la Biblia claramente enseña a priorizar la vida familiar. La clave es someterse. En primer lugar, al Espíritu de Dios, como dice Efesios 5, 18, 19. En segundo lugar, unos a otros en el temor de Dios, como dice 5, 21. Y en tercer lugar encontramos la esposa al esposo. La sujeción de la esposa con el esposo, porque él es la cabeza del hogar. El esposo es el responsable delante de Cristo. El esposo es el responsable delante de Dios. En el juicio final, si te van a pedir una responsabilidad, si Dios te va a reclamar lo responsable o lo irresponsable que pudiste haber sido con tus hijos, lo va a hacer a el que estaba adelante, en la cabeza del hogar. Sabemos que hay madres solteras que llevan toda la rienda, también ellas serán las responsables. Hay viudas o familias divorciadas. De quien sea la responsabilidad, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta. El Espíritu de Dios, nosotros tenemos que someternos al Espíritu de Dios. De todas las maneras, la Biblia claramente nos enseña a priorizar a la familia, pero la clave de la prioridad de nuestra familia está en sujetarnos al Espíritu de Dios, en sujetarnos unos a otros, la esposa al esposo, el esposo a Cristo, los hijos a los padres, los siervos a los amos. Los amos al Señor, dice Efesios 6, 9. Todo está en Efesios. Efesios a partir del capítulo 5, versículo 18. Ustedes lo pueden leer. Todos estos aspectos. Sujétate al Espíritu de Dios, padre de familia, cabeza de hogar. Sujétate al Espíritu de Dios. Es lo primero que tienes que sujetarte. Sujétense unos a otros en el temor de Dios. No porque sea la esposa, no porque sean los hijos, no me sujeto a ellos. No, yo tengo que estar sujetados a ellos también. Sujétese la esposa al esposo. Sujétese el esposo a Cristo. Los hijos sujétense a los padres. Los siervos, o mejor dicho, los trabajadores, porque en este caso en aquel tiempo se les llamaba siervos, eran los trabajadores. Tus trabajadores deben sujetarse a ti como patrón que eres, pero tú como patrón que eres, que me estás escuchando también, y la Biblia te llama amos como si fueras el dueño, pero es porque la cultura, estamos hablando de aquella cultura y es la forma como lo definía en ese momento. Tenemos que traerlo hoy a esta actualidad. Los patrones, los dueños de las empresas, los jefes, los gerentes, los capataces, todas aquellas personas que tienen por debajo un personal, tienen que estar sujetos al Padre del cielo, al Señor del cielo. Efesios 6, 9. Para concluir, hermanos, el varón maduro es el varón aceptable por Dios para su hogar. Y cuando digo maduro, estoy hablando de una persona que está completa. No vamos a hablar de una persona que está perfecta, pero sí de una persona que ha madurado y que sabe definir todo en la vida. El varón del cual yo he hablado hoy no existe como tal. Es un ideal.
Un varón así tal cual como lo hemos pintado no existe como tal. Es como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Pero la Biblia lo trae hoy, lo trae ante nosotros como un ejemplo a seguir. Nosotros no podemos ser como Cristo exactamente, pero la Biblia nos dice que seamos como Él, que busquemos ser como Él, que le imitemos, porque son los patrones que nos dice la Biblia que tenemos que seguir. El contenido de este mensaje hoy es el punto de partida esencial para todo lo que la Biblia tiene que decir de la familia. El resto de su enseñanza, en lo que expone los distintos roles de esposo, esposa, hijo, se encuentra en el contexto de esta importante lección sobre la humildad llena del Espíritu ante la familia. Por tanto, este precepto fundamental establece los principios fundamentales de la sumisión mutua, la igualdad espiritual, la tierna abnegación, la humildad piadosa y el servicio amoroso. Estas son las claves para la armonía familiar. Y todo lo que viene después es simplemente una explicación del entorno de la familia igual a las bases para la construcción de un verdadero hogar. ¿Quieres ser un varón de Dios? ¿Quieres ser un varón conforme al corazón del Señor? Cristo espera, amigo, hermano en Cristo, padre de familia, que tú seas un buen siervo y por lo tanto seas un buen esposo y un buen padre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Yo quiero alabarte y darte gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Yo quiero pedirte, Padre amado, que esta palabra que se expuso hoy y el domingo pasado pueda ser verdaderamente de bien, que llegue al corazón de las personas, hombres, mujeres, jóvenes, que lo escuchen y lo lean en tu palabra, y esto pueda hacer cambios grandes en sus vidas. Muchas gracias por los hogares, Señor. Muchas gracias por los matrimonios. Muchas gracias por los hijos, Padre, que son nuestro tesoro más grande. Yo te pido por ellos. Y sobre todo en este tiempo, Padre Santo, cuando vivimos esta pandemia tan difícil, te ruego porque las familias sean disciplinadas en cuidarse, en cuidar a sus abuelos sobre todo, en cuidar a los mayores y en cuidar a los más chiquitos, a los más pequeñitos. Padre de la gloria, unos a otros y otros a unos, como decía un gran amigo mío. Te pido, Padre amado, que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que visiten la página web Mantequilla y Miel. También el canal de YouTube Mantequilla y Miel, donde se exponen estos mensajes, estos estudios. Acuérdense, Mantequilla y Miel en YouTube, Mantequilla y Miel. Que es una página web que se llama mantequillaymiel.com, así todo unido, y van a encontrar ahí sobre la iglesia cosas muy interesantes, y la página lapalabraDeVerdad.net, que tiene un cúmulo de enseñanzas muy grandes. Estamos allí para servirles. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos pronto.